Te presentamos un nuevo capítulo de Economía en Andaluz, el podcast económico de Europa Press Andalucía. Cada 2 semanas, en un breve espacio de 10 minutos, te ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra redacción, centradas en las 8 provincias andaluzas y en el estado actual de la economía en Andalucía. Esta semana, en Economía en Andaluz, abordamos un asunto que preocupa al sector ganadero, sobre todo de la zona más occidental de nuestra tierra: los casos detectados de gripe aviar en explotaciones del entorno de Doñana, que han provocado que la Junta active el nivel 2 de protocolo de prevención en aves silvestres. Pero nos saldremos del espacio más rural para hacer balance de la industria más importante para Andalucía. El turismo nos ha dejado cifras destacadas en estos meses cruciales y aún esperando que este mes de septiembre ofrezca las noticias definitivas. Siempre el final del verano tiene la cara amarga del fin de muchos contratos y para eso también analizaremos los datos más recientes del paro. Sin más, nos adentramos en cada una de estas informaciones y empezamos. Economía en Andaluz llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como hemos venido contando en Europa Press, una de las noticias que más preocupa al sector ganadero andaluz es la gripe aviar, que ha resurgido después de años para inquietar a todos. Uno de los focos más destacados se ha detectado en una explotación de 8.400 aves de corral en el municipio de Valverde del Camino, en pleno Andévalo Oriental de la provincia de Huelva. Este caso se suma a otros en estudio en Málaga y en Sevilla, aunque los primeros casos confirmados se han concentrado en Huelva, con 4, 3 en Hinojo, 1 más en el Cerro del Andévalo y un último en Sevilla. Ante esta situación, la Consejería de Agricultura ha convocado esta semana a los ganaderos de las zonas afectadas, especialmente en torno al brote del Cerro del Andévalo. El consejero Ramón Fernández Pacheco ha defendido que su equipo ha actuado con diligencia. Se han sacrificado más de 8.500 aves en la explotación afectada. Se ha iniciado la desinfección completa del recinto y se ha establecido un perímetro de 10 kilómetros para contener la propagación del virus. Por su parte, la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante los focos en Doñana. De esta forma, ha asegurado que los protocolos están funcionando correctamente y ha recalcado que la Junta de Andalucía sigue trabajando de forma activa para controlar la situación. La escuchamos. Lo importante es ver cómo los protocolos funcionan. Nosotros, cuando recibimos de la red de alerta del Ministerio la confirmación de 3 focos en Doñana, 1 en Alcázar y 2 en Hinojo, activamos el protocolo en nivel 2. Lo que hacemos es aumentar el nivel de vigilancia y de control para evitar daños mayores y a partir de ahí pues seguimos trabajando, seguimos analizando y enviando muestras cuando es necesario, tanto al laboratorio Alcaz de Málaga como al laboratorio del Ministerio. Y bueno, pues nuestra obligación no es la primera vez que tenemos gripe aviar en Doñana, ya hemos tenido con anterioridad y lo más importante es dar tranquilidad a la población y saber que los protocolos funcionan, se ponen en marcha y todo al final lo importante es ese control mayor y vigilancia. Desde Asaja Huelva, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores denuncia que los productores de la provincia están siendo víctimas de una circunstancia geográfica, ya que Huelva se encuentra en pleno corredor migratorio de aves silvestres, muchas de ellas portadoras del virus. La organización insiste en que los ganaderos no son responsables, sino damnificados. Han perdido sus producciones, afrontan graves pérdidas económicas y además están siendo injustamente señalados. No hay malas prácticas en las explotaciones, es lo que aseguran. Lo que hay es una combinación de ubicación, migraciones naturales y una enfermedad difícil de contener. Escuchamos al secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz. Esta enfermedad se da aquí en la provincia de Huelva con más afección que en otros sitios porque estamos en el corredor que viene desde el norte de España, que empieza en la zona de Asturias y viene hasta, pues siguiendo un poco la ruta de la Plata, viene hasta la zona atlántica, con el Parque de Doñana como referencia de casi todas las aves migratorias, y pues, por ese corredor es por el que se extiende la enfermedad, la gripe aviar, que la transmiten básicamente las aves migratorias, aves silvestres.
Por lo tanto, es muy difícil de controlar. Bueno, pues nos hemos encontrado con esta enfermedad que es sobrevenida y lo que hay que hacer es tener comprensión hacia estos productores que se han encontrado con este problema, intentar, por parte de la administración, ayudar en lo posible a estos productores, que evidentemente no es que hayan hecho las cosas mal, ni que estén haciendo nada malo en este sentido, simplemente, bueno, pues que han tenido esta afección. Y nada, pues pedir eso. No es una enfermedad que esté provocada por ninguna mala praxis, que eso es algo también que tenemos que tener en cuenta. Otro de los asuntos de actualidad que también preocupa al sector ganadero es la propagación de la lengua azul. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado en el Pleno del Parlamento que la Junta subvencionará al 100% las vacunas contra esta enfermedad vírica que ha despertado gran inquietud, especialmente en provincias como Sevilla, Córdoba o Cádiz, tras los últimos casos registrados. Además, ha adelantado que el Gobierno andaluz resolverá y abonará en las próximas semanas las ayudas convocadas por valor de 7,2 millones de euros en el marco de la medida 23, destinada a compensar a los ganaderos por los efectos de la lengua azul. Así lo ha comunicado el consejero. Durante años se ha puesto a disposición de los ganaderos vacunas frente a los serotipos 1 y 4 de la lengua azul, cuyo coste ha asumido al 100% la Junta de Andalucía. En febrero del año 25, con la llegada de los serotipos 1 y 4, la Consejería acordó con el sector y con las organizaciones representativas adquirir nuevas vacunas de estos dos serotipos y volvimos a invertir otros 700.000 euros más. También acordamos que frente a los serotipos 3 y 8 sería el sector el que adquiriría las vacunas que ya le anuncio que las adquiridas durante el año 25 estarán también subvencionadas al 100% por la Junta de Andalucía. Además de todo esto, hemos defendido frente al Ministerio una acción coordinada a nivel nacional, toda vez que la lengua azul afecta a todo el territorio. Nosotros hemos solicitado al Ministerio que exija la activación de la reserva de crisis de la PAC para ayudar y para dar más aire al sector. En relación con esta problemática, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Plana, de visita en Granada esta semana, ha explicado que ha abordado con todas las comunidades autónomas y con aval científico el paso de la vacunación voluntaria a obligatoria. Planas ha explicado que actualmente no existe una vacuna que cubra los 4 serotipos del virus y que además la disponibilidad de vacunas está en estos momentos limitada. Escuchamos al ministro. No hay ninguna vacuna que cubra los 4 serotipos y en estos momentos no hay disponibilidad suficiente en relación con las vacunas bivalentes de pasar a una estrategia donde la vacunación fuera voluntaria y se pudiera, bajo responsabilidad de cada comunidad autónoma, efectuar el movimiento de los animales. Evidentemente, los apoyos públicos están vinculados a cada situación. Cuando era obligatoria, nosotros, cuando aparecía un nuevo serotipo, la Unión Europea no pone 1 euro porque no es enfermedad de erradicación obligatoria, pero sí que financiábamos. Al pasar a un esquema de vacunación voluntaria, no lo hemos hecho, pero hemos convocado de nuevo, hubo la última reunión el 15 de julio, al llamado RASBE, que es el Comité de Coordinación, para el próximo día 10 de septiembre, y ahí de nuevo contemplaremos con las comunidades autónomas el mantener la estrategia actual de vacunación voluntaria o pasar a una vacunación obligatoria, como, en mi opinión, sería sin duda lo deseable. Yo creo que es mucho más complicado para todos, para las comunidades también para nosotros, pero yo siempre, si fuera necesario, pues deberíamos articular los apoyos públicos. Tras las declaraciones de Plana, las organizaciones agrarias andaluzas han defendido la necesidad de que Junta y Ministerio proporcionen vacunas eficaces y que adopten un enfoque coordinado y riguroso de diálogo para establecer una vacunación obligatoria de este virus. Entidades como COAG Andalucía han advertido de que lo prioritario para el sector es que las administraciones públicas se encarguen de asegurar disponibilidad y efectividad, así como coordinarse con los veterinarios de campo para evitar tensiones innecesarias y conocer pros y contras que proporcionaría esta posible vacunación obligatoria. Antonio Rodríguez es el responsable de ganadería de COAG. El año pasado se cambió de estrategia. Se pasó a que fuera voluntaria y que no hubiera zonas restringidas. Al final los ganaderos tampoco lo han visto mucho, no se ha vacunado a tiempo, no se ha vacunado todo.
y lo que tenemos que tener en claro y en cuenta es que tiene que haber buenas vacunas, que los animales tienen que vacunarse sí o sí, porque la enfermedad pasa por controlarla con las vacunas y que la tiene que pagar la administración. Y si para ello tiene que ser obligatorio, pues habrá que tener algunas reuniones en estos días con la Consejería y con el Ministerio que nos expliquen bien cuáles son los pros y los contras y que tendremos que tirar adelante. No nos cerramos nosotros a que sea obligatorio tampoco, ¿vale? Si va a haber más ventajas siendo obligatoria y todo lo asume la administración, pues tendremos que ir cambiando estrategias con la administración y llegar a ese punto también, ¿vale? Como decíamos al inicio, cerramos la puerta del campo y el sector rural y nos vamos a las ciudades y las playas de nuestra Andalucía, que han visto cómo estos meses los turistas nacionales y extranjeros llenaban terrazas, hamacas o comercios, porque también es muy importante ver si llenaban nuestro bolsillo. Un descenso del consumo fue una de las notas que apuntaban desde el sector en un verano marcado por los altos precios de las plazas hoteleras. No obstante, al inicio de este mes y esperando aún a conocer cómo lo cerramos, desde la Junta de Andalucía el mensaje es muy positivo. La previsión, una vez cerrado julio, agosto y septiembre, será superar los 9.000 millones de euros de ingresos por la llegada de turistas, una llegada que además se espera que crezca un 2%. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha destacado las bondades de nuestro destino turístico y ha valorado que los turistas crecen, pero moderadamente, sin agotar nuestra capacidad de acogida. Bueno, el verano en Andalucía tenemos la suerte de que no es un verano de 3 meses, sino que casi ya empezamos en el mes de abril y terminamos en el mes de noviembre, ¿no? Esto no es solamente gracias a esta climatología benigna que tenemos en todo el territorio, sino también a estas infraestructuras que somos capaces de ir desarrollando para que al final el producto turístico sea un producto utilizable prácticamente todo el año, por propios y también por ajenos, ¿no? Por los residentes y los ciudadanos andaluces, pero también por los que nos visitan. Podemos hablar de que todavía queda mucho verano, por lo tanto el mes de septiembre, que siempre ha dado excelentes resultados, está por cuantificar, pero les puedo adelantar que se van a cumplir nuestras previsiones en torno al 2% de crecimiento en cuanto al número de turistas que se van a producir en estos 3 meses de verano, julio, agosto y septiembre, y unos ingresos que estarán superando ligeramente los 9.000 millones de euros. Pero sobre todo el consejero ha destacado las contrataciones. Habla de 500.000 contratos de trabajo generados por la industria turística. La parte negativa de estas cifras las vemos al conocer los números del paro de agosto. El sector servicios, por tanto, es el que registra la mayor subida de desempleados. En total, 2.677 personas se han quedado sin empleo en agosto, un mes en el que el paro ha subido la inmensa mayoría de los años desde que hay registro. En concreto, desde 1996 tan solo ha bajado en 8 ocasiones en este mes. Pero si seguimos mirando la hemeroteca, también encontramos que en Andalucía, con un total de 1.756 desempleados más, se han registrado la cifra más baja de un agosto desde 2007. Nuestra comunidad permanece por tercer mes consecutivo por debajo de los 600.000 parados. En concreto, la cifra se ha quedado en 592.611. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha destacado que ha sido la comunidad autónoma en la que más baja el desempleo en el último año. En el contexto nacional, el paro andaluz sube a menor intensidad que el resto del país. La subida andaluza del 0,3% está 0,6 puntos por debajo de la media nacional. De hecho, en términos porcentuales, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma en la que menos sube el paro entre las 12 que registran aumento. Y en los últimos 12 meses, nuestra tierra ha logrado reducir el desempleo en casi 47.000 personas, lo que supone un descenso del 7,3% respecto a agosto del 2024. En términos absolutos, Andalucía es, con diferencia, la comunidad autónoma en la que más baja el desempleo en el último año, aportando casi 1 de cada 3 desempleados menos del país, un 32%. Con todos estos números y análisis, los representantes sindicales vuelven a poner la vista en la temporalidad. Como viene siendo habitual, piden un cambio de registro, buscar fórmulas en las que nuestra región no fluctúe al albur de la industria turística. En este sentido, se ha manifestado, por ejemplo, el líder de CESIF, Germán Girela.
En CESIF apostamos por un cambio de rumbo en el modelo productivo actual y una estrategia política bien definida que permita la creación de puestos de trabajo en diferentes ámbitos como la innovación y la tecnología, así como reforzar el empleo en el sector público. Aunque el turismo es el principal industrial en Andalucía y aporta grandes beneficios a la comunidad, también conduce en muchos casos a la firma de contratos precarios y temporales propios de la estacionalidad. Por ello, desde CESIF apostamos por generar puestos de trabajo de calidad con sueldos acordes con la situación socioeconómica del país. Por su parte, UGT Andalucía advierte de que esta fuerte estacionalidad se refleja en una caída de 86.740 contratos respecto a julio y 3.053 menos que el año anterior. En esta línea también, desde Comisiones Obreras, se fijan de forma detallada y exigente en los contratos vinculados al sector. La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Trinidad Gallardo, ha insistido en que el empleo digno y estable debe ser una prioridad en la agenda pública y ha reclamado el liderazgo político para impulsar la transformación del sector turístico. Tenemos un sector turístico en el que las personas trabajadoras nos siguen trasladando los mismos problemas de siempre. Contratos temporales que terminan en agosto, exceso de jornada, incumplimiento en los descansos en materia de seguridad y salud, contratación y fraude de ley. Todo esto, según la Junta de Andalucía, el turismo ha batido récord de empleo y hemos tenido uno de los veranos más ocupados en nuestra historia, pero nosotros esto no lo hemos reflejado en ningún sitio. Por tanto, reclamamos a todos los agentes públicos y privados del sector turístico un compromiso con un modelo de actividad sostenible y de calidad. Imposible este mes abandonar el turismo porque estamos inmersos en meses que cambian el balance anual completo. También es época de debate y hasta de discusión. Y un tema que siempre reaparece es el de la convivencia de los hoteles y alojamientos similares con las controvertidas viviendas turísticas. Influyen en la vida rutinaria de las ciudades más masificadas, también en los habitantes que pierden opciones para encontrar precios razonables y hasta afecta a los estudiantes universitarios que ahora comienzan curso y que en algunos sitios como Málaga o Sevilla tienen serios problemas para poder asumir los precios que por rebote esta tendencia provoca. Como decíamos, la capital de la Costa del Sol es sin duda uno de los focos de esta problemática. Esta misma semana el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha insistido en reivindicar una reforma de la Ley de Haciendas Locales para que el Gobierno de España permita a los ayuntamientos implantar una tasa por pernoctación en las viviendas de uso turístico. Lo escuchamos. Bien, seguir dedicando esfuerzos a que en esta materia de vivienda podamos tener la libertad y la autonomía, los ayuntamientos, de poner tasa o impuesto turístico, como queramos llamarle, en las pernoctaciones en vivienda turística, para que podamos tener unos ingresos que nos faciliten en materia de vivienda también una subvención mayor de la que podemos dar ahora a las familias que en situación económica débil no puedan afrontar el pago de alquileres que han subido como consecuencia de dos factores. Primero de todo, una legislación a nivel nacional que no estimula el alquiler larga temporada y, por tanto, frena ese pase a ofertar abundante vivienda en larga temporada de alquiler y desvía hacia la vivienda turística, ¿no? Y eso, evidentemente, al crear menos oferta, sube el precio. Y cerramos este episodio con una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en la provincia de Cádiz. La aerolínea de bajo coste Ryanair dejará de operar en el aeropuerto jerezano, el único aeródromo de esta provincia. La decisión supone un duro golpe para la conectividad aérea de la zona y, según estimaciones del clúster turístico Destino Jerez, puede traducirse en una pérdida de hasta 80 millones de euros. Para hacernos una idea de la caída, en 2005 el aeropuerto de Jerez rozaba los 2 millones de pasajeros. En 2025, con suerte, según señalan desde el clúster, se llegará a los 800.000. Desde la Junta aseguran que ya se están buscando alternativas para mantener conectividad con rutas de Jet2.com hacia Reino Unido, Aerowings a Alemania, Volotea a Asturias o TUI a Varsovia. Ante esta situación, la alcaldesa de Jerez ha acusado directamente al ministro de Transportes, Óscar Puente, de haber provocado la salida de Ryanair tras sus recientes declaraciones contra la compañía. Pero más allá del cruce político, la primera edil ha insistido en que la pérdida de rutas no solo afecta al turismo, sino también al desarrollo económico. Sin buenas conexiones aéreas es más difícil atraer inversión, abrir nuevas empresas o generar empleo de calidad. Les ha hablado Laura Herrada, redactora en Europa Press Andalucía,
junto a Alicia Sánchez y Paula Sancha en el guión y con el apoyo de Jorge Marín de EOB Productora. Les dejamos con las palabras del presidente Clúster Destino Jerez, Antonio Mariscal. Bueno, es segundo jarro de agua fría, ¿no? Ya el definitivo. Nosotros en Jerez no teníamos mucha esperanza, en principio, en que Ryanair diera marcha atrás. Vemos que la negociación entre Ryanair y AENA pues no ha ido mejor, ha ido a peor, y nos encontramos que, bueno, en una situación bastante desesperada, porque la pérdida de los vuelos de Ryanair supone casi el 20% de todo el operativo que tenía nuestra ciudad. Va a provocar al cierre del año pues que hayamos perdido este año 160.000 pasajeros, de los cuales hemos calculado en el cruce turístico unos 65.000 pueden ser turistas que venían a Jerez y provincia de Cádiz, con un efecto sobre el sector turístico y la economía de Jerez y de la provincia, calculamos entre los 80 a 100 millones de euros, que es mucho dinero para una provincia que tiene una situación socioeconómica muy especial y con una dependencia muy fuerte del sector turístico, con lo cual esto viene a confirmar que bueno, seguimos en caída libre, con un aeropuerto que en el año 2005 tenía casi 2 millones de pasajeros y que en el año 2025, pues si llegamos a 800.000, pues creo que mucho van a ser. Puedes consultar todas estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de la sección Andalucía de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu agregador preferido en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.